Buenas. ¿Cómo les va? Espero que se escuche bien. Vamos a esperar que llegue alguien. Si no llega nadie, si llega alguien. Hola. Cele, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? Yo voy a entrar un minuto al Facebook del CEPRAM para revisar que estoy bien. Euridis, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien, Euri? ¿Cómo les va? Vamos a ver. ¿Se escucha bien? Oh, perfecto, listo entonces. ¿Se escucha bien? Veo los mensajes. Porque otras veces no he escuchado los mensajes. Perfecto. Bueno. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo va? Tere, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo está tratando este día? Miércoles 16 de diciembre. Bueno, estamos llegando al final de este taller que fue un poco accidentado. El año que viene me parece que ya Carla Arónica va a retomarlo con las ideas y la orientación que ella supo darle. Para que ustedes también estén atentos a cuando se abran las inscripciones y tengan ganas de seguir por allí con ella. ¿Cómo les va? ¿Está bien? Cuando planteamos entonces la continuidad respecto del taller, yo les ofrecí como propuesta ir revisando en primera instancia que íbamos a entender por poder, cuál era el poder posible del amor. ¿Qué tal, Elba Quiñones? Perdón, esto es una absoluta indiscreción, pero nos estuvimos acordando de vos, Elba Quiñones, anoche con Cristi Coirini, alguien más, porque estamos planeando nuestra ida a los Reartes y salió tu nombre, así que te digo, en cualquier momento te vamos a caer por allí. Bien, eso era nada más que para recordar algo. Lo vamos a terminar de ver mañana jueves, Elba. Así que esperemos que te veamos mañana. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Planteamos esto de cuál era, cómo era o qué hacía que el amor tuviese un poder en particular y si tenía un poder, de qué se trataba ese poder. Y lo que vimos allí es que de alguna manera cuando hablamos de poder del amor es porque, bueno, algo de la persona que uno ama queda dentro del otro. Hay una serie de cosas allí que permiten pensar eso. Bien. Y luego lo que fuimos viendo era, de alguna forma, cuáles van a ser ¿Qué tal el Sanovillo? ¿Cuáles van a ser, digamos, las cuestiones esenciales respecto de, por ejemplo, las distintas orientaciones que nuestras sexualidades pueden llegar a tener? Cuando digo nuestras sexualidades, digo no solo las que son hetero, sino las sexualidades que conviven en una comunidad donde las personas encuentran formas distintas de llevar a cabo lo que son sus impulsos, sus deseos, sus motivaciones, sus ganas, sus placeres, etc. Y que de alguna manera, dicho sea de paso, cada uno va a aportar, a encontrar la que le sea más cómoda. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de sexualidades, no estamos hablando única y exclusivamente de las cuestiones que están referidas al sexo como genitalidad, sino a las maneras como las formas o las formas que encontramos de expresión de nuestra vida emocional amorosa. ¿Bien? Para que lo tengamos presente. No nos referimos a la vida íntima sexual, sino más bien a la expresión de los afectos, de las emociones.
y también de la sexualidad de cada uno de cada una de las personas que está en relación. No hay una manera de relacionarse que no sea de alguna manera una expresión de una sexualidad, toda vez que la sexualidad, los afectos y las formas de relación están marcadas por las orientaciones sexuales de cada uno. Bien, visto eso, yo les propuse ir viendo cómo es que de pronto en nuestras culturas se van manifestando de alguna manera algunas opciones, algunas diferencias, algunas diversidades frente a las sexualidades que no son las que habitualmente con las que habitualmente convivimos, como por ejemplo la heterosexualidad. ¿Cuándo y cómo es que de pronto las orientaciones no heterosexuales comienzan a aparecer? ¿Y cómo es que de pronto pensamos que la heterosexualidad es la única, es la más normal, es la que debe ser? Y allí lo que fuimos viendo es que de alguna manera las épocas sociales, las distintas culturas, las distintas formas de entender la cultura, lo que van haciendo es de alguna forma mostrando cómo se instala una pareja, la pareja heterosexual en siglo XVII, siglo XVIII, queda instalada tanto religiosa como socialmente, y a partir de allí tenemos la idea de que la sexualidad, la heterosexualidad, es la norma que conduce todos los procesos sociales o que está presente en todos los procesos sociales, cuando en realidad apenas 200 o 250 años antes de ese momento las relaciones eran más bien homosociales, ¿no? Cuando digo homosociales no me estoy refiriendo a que todo el mundo era homosexual, estoy diciendo que las maneras como nos relacionábamos, como se relacionaban antes del siglo XVII, tenían esta impronta que era más bien de homosocial, es decir, que eran los grupos de varoncitos que se iban a las cruzadas, que dejaban a la señora en los castillos y que volvían después de un par de años. Bien, algunas de las formas de vivir esa homosociabilidad siguen estando presentes, como está Viviana y como está Clara. Siguen estando presentes, digamos, siguen siendo esto de que el varón sale, va con sus amigos al club y vuelve después, digamos. O sea, algunas de las maneras como efectivamente se vive las sexualidades siguen estando tan presentes como hace más o menos 5 siglos. ¿Por qué nos demoramos tanto en cambiar algunas cosas? Porque efectivamente contribuye a que las cuestiones se entiendan de la misma manera y se sigan viviendo de la misma manera el que no las hablemos, el que no abramos espacios en los cuales podemos conversar o podemos empezar a pensar a partir de qué momento, en qué contexto, qué facilitó o qué dificulta que determinadas cuestiones referidas a la vida amorosa, a la vida sexual, a la vida afectiva, a la vida emocional, se aíslen y no se manifiesten o no se hable de eso. ¿Está bien? Es como la vieja máxima aquella de eso no se habla. Pero cuando decimos de eso no se habla, dejamos de lado o no nos preguntamos justamente qué es de lo que no hablamos cuando no hablamos de eso. Y entonces allí radica en gran parte la dificultad que tenemos para pensar los cambios que en nuestras sociedades se producen desde hace 30 o 40 años a esta parte. Esos cambios se van a instalar y de alguna manera lo que hacemos nosotros es preguntarnos si somos solo espectadores o si vamos a tener un papel más activo en cómo se comprenden las distintas sexualidades, las distintas formas de mantener las relaciones amorosas más allá de la heterosexualidad. Bien, entonces, por otro lado, también hay una serie de prejuicios atados a estos temas, ¿no? Si es que la mujer sí o la mujer no, y entonces cuando la mujer no, me refiero a esto, si participa o no participa activamente en la fijación de los temas, cuando decimos que no, cuando reducimos la mujer solamente a la crianza y a la guarda del hogar, tipo, bueno, toda mujer debe hacer tal cosa y tal cosa, entonces todas las cuestiones que están referidas a su vida íntima, a su sexualidad, a la manifestación de sus emociones, queda excluida, no porque no nos importe, sino porque además vemos a las personas, vemos a la mujer en particular, en ese rol, y para ese rol no necesita esto otro, ¿me entiende? Entonces, en general, ahí tenemos un problema. Cuando nosotros reducimos de alguna manera las manifestaciones de una persona, de las emociones de una persona, las reducimos a 2 o 3 cosas, tipo, bueno, limpiar, lavar, planchar y cuidar, entonces no nos preocupa si manifiesta o no manifiesta su sexualidad de alguna manera, porque entendemos que para esas 2 o 3 cosas
en las cuales hemos encasillado a un ser humano, no necesita esto otro. Y entonces no es un tema. Cuando aparece el informe Quincy, lo que tenemos allí es que efectivamente empieza a plantearse, es escandaloso, porque ustedes saben que más o menos por allí, por la década de los 50, se publica este libro, y el primero era sobre la vida sexual de los masculinos, digamos, ese pasó creo que en el 58, una cosa así, y entonces se publica y dice, entre otras cosas, que por ejemplo la sexualidad, la homosexualidad no es, que nadie es estrictamente heterosexual. Esto escandalizó a medio mundo, porque lo que decía el informe era que más o menos todos los que decían que eran heterosexuales o los que decíamos que somos heterosexuales no lo somos tanto. Es una cuestión de grado, que de alguna manera el 40 y pico % de los varones había participado en algunas prácticas homosexuales, no necesariamente de coito, sino de algún tipo de cercanía homosexual, y entonces nadie era 100% heterosexual, que había una serie de diferencias, me refiero a que había bisexuales, homosexuales, heterosexuales, etcétera, asexuales, y que personas que no les interesaba nada de la sexualidad. Lo bueno del informe era eso, que puede hacer que a alguien no le importe, viste, que dicen, a mí la verdad, bien, y no está enfermo, porque de pronto también pensamos, ¿no?, que si no le interesa, si no se manifiesta interesado en algún tema que tenga que ver con la sexualidad, uno empieza a pensar que esa persona está mal, y no está mal, simplemente no le interesa, no está dentro de su conjunto de intereses o motivaciones, como usted quiera llamarle. Y luego, si en el 48 aparece la sexualidad o la vida sexual de los masculinos, de los sujetos humanos masculinos, en el 53 va a aparecer el de los femeninos, y ahí sí quedó el tendal. ¿Por qué es el tendal? Porque, bueno, una de las cosas que introduce el informe, efectivamente, ¿qué tal, Susana Faraba? Te saludé, tata. Bueno, si no te saludo ahora. Porque una de las cosas que introduce, efectivamente, tiene que ver con el placer femenino, la masturbación femenina, el orgasmo femenino, y bueno, y las prácticas que conducen a ello. ¿Por qué? Y cuando dice esto, se acabó el financiamiento del estudio. Es decir, que efectivamente cuando va a decir algo en relación a la sexualidad femenina, cuando dice algo en relación a la sexualidad femenina, se cambia absolutamente y pierde la financiación. ¿Por qué pierde la financiación? Porque empieza a mostrar que las personas femeninas, básicamente las mujeres, que habían sido relegadas a un segundo, un tercer o cuarto plano durante un montón de tiempo, tenían una vida sexual, amén de que fuesen amas de casa. Es decir, que si uno veía las mujeres en los afiches, ¿viste?, sobre todo cuando publicitaban a lo mejor artefactos domésticos, tipo la señora que aparecía con la licuadora y el cartelito abajo que decía, si eres una buena dueña de casa, tienes que tener la licuadora Sindelen, no la Madensa, no sé cuál. Entonces, para ese prototipo de mujer, que era además la señora, ¿no?, la señora D, o era la madre de, ese prototipo de mujer, la señora D y la madre D, no eran seres humanos sexuados. Cuando el informe describe que efectivamente hay prácticas sexuales femeninas, típicamente femeninas, entonces este rol, este modelo que se había armado, esta forma que se había comprendido lo que hacía una mujer y cómo lo hacía, dónde lo hacía, qué horas lo hacía, se desmorona. Es decir, entonces es imposible ya sostener que una mujer, una dueña de casa, no tiene deseo sexual. Lo tiene. Más, menos intenso que el varón, más, menos, más regular o menos regular. Empieza entonces a plantearse la cuestión de la intensidad, de la presencia, y el orgasmo femenino comienza a ocupar un lugar importante a partir de la década del 50. Se acordará usted lo que pasó allí, la década del 60, y empieza toda una discusión respecto a la sexualidad femenina, que fue un gran motor en relación a lo que después se vivió como la liberación sexual de los fines de los 60 hasta los 70, y luego una suerte de cierre a esa liberalización que se vivió,
Vino de la mano de las primeras discusiones respecto a los métodos anticonceptivos. Recordará que estuvo en boga el método del calendario, de la temperatura, el Okinokraus, digamos. O sea, había una serie de métodos anticonceptivos, aparte de las primeras pastillas que aparecen, anticonceptivas en la década de los 60. Bien, aparecen y entonces junto con eso son las primeras discusiones en relación al control de la natalidad. Hasta antes de eso, si bien es cierto, después también hubo muchos nacimientos, no es que, como todo siempre ocurre, digamos, no es que porque se empieza a discutir sobre esto la gente empieza a no tener hijos, pero comienza a ser una discusión pública, es decir, lo que hace el informe en general, tanto el del 48 como el del 53, es sacar a la luz, colocar en las mesas de café, por decirlo de alguna manera, un tema y una discusión que estaba reservada a la intimidad del médico y su paciente, tipo la señora iba, digo la señora para que se entienda la clave, iba a la consulta médica, planteaba, había temas de señoras o temas de mujeres que no terminaban nunca de ser temas propiamente sexuales, sino por allí tenían que ver con la maternidad, con algunas formas media eufemísticas, sí, con algunos eufemismos para nombrar, digamos, las cuestiones típicamente sexuales de las mujeres. En Chile, aún hoy, cuando una mujer va a dar a luz, va a parir, se dice se va a mejorar. ¿Me entiendes? Digo, cuando una mujer va a dar a luz, va a tener un bebé, va a parir, el lenguaje coloquial es se va a mejorar, se mejoró. ¿Con eso qué se hace cuando dice se mejoró? Primero, que de alguna manera se nombra como enfermedad el embarazo, se invisibiliza el parto, se invisibiliza, ¿no? Se invisibiliza como parto, como momento de parto se invisibiliza. Y luego, obviamente, en lo que tiene que ver con las preguntas que se hacen en relación al nacimiento de un ser humano, se niegan, porque si usted dice no, se está mejorando, bien, se fue a mejorar, se mejoró, obviamente, ante esa, ¿qué tenía? No estaba, se mejoró. Entonces, de lo que se evita hablar allí, es obviamente todo lo que tiene que ver con la gestación, cómo es que se tiene un hijo, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, ahora todo el mundo lo sabe. Sí, pero, por ejemplo, ¿sí? Para que veamos de qué se trata las dificultades que tenemos frente a estos temas. Si nos preguntan si un nieto suyo, una hija en su momento, un hijo en su momento, le pregunta, che, ¿cómo se tiene un hijo? ¿No? ¿Cómo es que se tiene un hijo? En general, la mayoría de las personas tiende a usar respuestas folclóricas para eludir de alguna manera la respuesta médica o la respuesta humana. Mira, la introducción en la cavidad, el esperma, etcétera. Todo ese tipo de cosas no las manejamos. Primero porque tienen una complejidad para la explicación. En cambio, si te dicen, no, mira, nace un repollo, viene la cigüeña, pero ¿cómo sabe la cigüeña dónde? No, sí, bueno, porque las cigüeñas saben. Y entonces reproducimos de alguna manera una serie de formas de entender la vida sexual que efectivamente niegan, ¿no? Ocultan lo que efectivamente ocurre entre un hombre y una mujer para que se produzca la maternidad. ¿Está bien? La píldora fue una revolución en la sexualidad femenina. Sí, fue una revolución por dos razones. No fue una revolución porque en primera instancia se reconocía la sexualidad femenina, y la segunda es que la mujer podía controlar si quería o no quería tener un hijo, ¿no? No pasaba porque el varón decidiera si era sí o no, sino que la mujer podía de alguna manera decidir sobre si quería o no quería quedar embarazada, más que si quería o no quería tener un hijo, ¿no? Entonces efectivamente fue un cambio radical, pero para que eso ocurriera, estamos hablando del año 50, el año fin de los 50, comienzo de los 60. O sea, estamos hablando de la semana pasada en relación a los últimos 500 años, en los cuales las cuestiones referidas a las sexualidades se mantuvieron en la privacidad, no se hablaba. Por eso cuando usted dice, bueno, nosotros venimos de una crianza en la cual no se hablaba, no es que no se hablaba hace 60 años, no se hablaba hace 500 años del asunto.
¿Y cómo se transmitía entonces? ¿Cómo uno sabía algo respecto a la sexualidad? Sea la de uno, la del otro, o cómo es que de repente uno dice, ¿cómo logramos tener hijos? Porque imagínate si no hablábamos nunca, ¿cómo hicimos? Y bueno, como todas estas cosas, hay canales informales que son el boca a boca, me refiero en esto que usted en el colegio se dicen cosas, estaban las revistitas, estaban las novelas rosas, estaban un montón de cosas cuales se mantenían alejadas de los circuitos formales. En los circuitos formales no se hablaba y sí se hablaba en los circuitos informales. Usted recordará seguramente alguna conversación entre amiguitas, entre amigotes, ¿no? Y entonces te decían cosas como, yo sé, qué sé yo. Después te das cuenta que no sabía. Bien, entonces lo que permitió de alguna manera los informes que se hicieron particularmente en la década de los 50 que tenían que ver con la sexualidad, tanto el de Master y Johnson como el de Kinsey, es estas cuestiones. Primero, descubrir, la palabra es impresionante, pero es descubrir la sexualidad femenina. Y luego, entre paréntesis, descubrir también que la homosexualidad era más común de lo que las personas pensaban. ¿Está bien? Era mucho más común de lo que la gente creía. Algo que uno decía no pasa nunca, de eso no, qué sé yo, hay que estar enfermo, etcétera, ocurría mucho más seguido de lo que efectivamente pensábamos. También ocurrió allí, no sé en cuál de los dos informes específicamente, pero era que la homosexualidad no era una enfermedad. Y eso aún es una discusión, porque seguramente usted ha escuchado cuando dicen, bueno, pero el último informe o el último estudio de no sé qué, de la Universidad de Michigan, dice que tal cosa, ¿qué tal María Cristina Coirini? ¿En qué gen o cuáles son los genes que activan la orientación sexual? Y estrictamente no hay ningún gen que active ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, ni la transexualidad, ni lo que usted quiera. Y entonces lo que tenemos efectivamente es una incertidumbre, porque no podemos pensarlo en términos de que porque hay aportación de un órgano alguien es masculino o femenino, sino digamos que vamos a diferenciar entre lo que se llama sexo biológico y orientaciones o diversidades. Estas son las cuestiones que empiezan a aparecer a partir de la década del 50, ¿no? Con más o menos intensidad, más o menos regulares, pero esto es lo que empieza a aparecer. Hasta antes de ese momento no aparecía. Bien. ¿Por qué aparecen en esta época? Porque hay un creciente desarrollo de los estudios de comportamiento que vienen después de la década del 40, por la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra, y están motivados básicamente por eso, porque como en el mercado laboral van a ingresar fuertemente las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de estudios que empiezan a pensar las diferencias de los varones y las mujeres y llegan a estos temas. Bien. Se publican al menos estos dos libros y luego se interrumpe el estudio. Si tiene críticas los informes, es la cantidad de personas que son objeto de muestra, que 15 y por ahí lo que toma básicamente son personas que están privadas de libertad, entonces lo acusan de sesgar las muestras, de que no son lo suficientemente representativas, qué sé yo. Lo cierto es que la homosexualidad no es una enfermedad ni un desorden genético. Las mujeres tienen una sexualidad absolutamente distinta de la de los varones, que la intensidad de las respuestas sexuales, tanto en heterosexuales como en homosexuales, como no importa el nombre que le tenga, son más o menos iguales en intensidad y regularidad, que no hay una diferencia entre el orgasmo de alguien más heterosexual o no. Bueno, lo que vienen a hacer estos informes, usted puede estar de acuerdo o no, no se preocupe, todos podemos estar en desacuerdo o en acuerdo. Lo que viene a hacer el informe es de alguna manera a sacar de detrás de la alacena un tema del cual no se había hablado públicamente en ningún momento. Y por otro lado también lo saca, entre comillas, de la medicina, porque cuando se editan los libros, efectivamente lo puede comprar cualquier persona. Entonces no era solamente un problema médico, ¿no? Hasta ese momento la mayoría de las cuestiones las terminaba de dirimir el médico, ¿no? Tanto si había algún problema, digamos,
durabilidad, de impotencia masculina o lo que fuera femenino, lo resolvía el médico. Acá lo que presentan es que hay una serie de cuestiones que no tienen que ver, no tienen base orgánica y que de alguna manera van a condicionar lo que entendemos por qué, por familia, por matrimonio, por base de la sociedad, por diferencia. Hasta ese momento las diferencias estaban sostenidas probablemente en la certeza que si uno nacía hombre era varón y si nacía mujer era mujercita. Bueno, esa serie de certidumbres que teníamos hasta ese momento de alguna manera se rompen para mostrarnos que alguien podría tener un cuerpo de varón y tener una orientación no de heterosexual, y una mujer podría tener un cuerpo de mujer y no necesariamente tener una orientación de mujer. ¿Qué significa esto? Significa también que los estudios culturales, la antropología, la sociología, la filosofía, etcétera, y particularmente un autor francés que se llama Michel Foucault, van a tener importancia porque empiezan a pensar las historias de las sexualidades como eventos que ocurren en la historia, no como algo natural, así tipo usted nació un varoncito, entonces como por un tubo hace cosas de varoncito. Cuando empezamos a hablar de historias de las sexualidades, lo que vamos viendo es cuáles son los momentos en los cuales determinadas condiciones de las sexualidades van apareciendo, por qué aparecen en ese momento y cómo aparecen, ¿no? De alguna forma, lo que se está viendo o lo que se va a ver a partir de allí es que la orientación, la diversidad, el gusto, el placer, etcétera, va a ser moldeado por la cultura del momento. Si usted tiene tiempo, hay una serie, una película, serie creo que es de, no sé si 5 o 6 capítulos, no lo recuerdo, que se llama algo así como Desconocido en Netflix, o Desconocido es, o que es la historia de una chica de una comunidad jasídica en Nueva York que huye de la comunidad y va a hacer todo un recorrido para encontrar su propia identidad, su identidad sexual, su identidad social, lo que ella quiere, etcétera. Bien, entonces lo que vemos en esa serie, que es de 4 o 5 capítulos, no sé si más, es que efectivamente la sexualidad, no solo la genitalidad, sino la sexualidad, las maneras como nos vamos a relacionar como varones o como mujeres, o como lo que usted guste, están condicionadas por el lugar, por la comunidad a la cual pertenecemos. Y eso puede ser una comunidad jasídica, puede ser una comunidad fulana, puede ser una comunidad mengana, y entonces esas comunidades de alguna manera configuran las formas de expresión de lo masculino y lo femenino y de cómo se relacionan. Y por lo tanto, el poder del amor va a estar condicionado fuertemente por el lugar y la comunidad a la cual pertenecemos. Si su comunidad no cree en el amor ni en su poder, evidentemente el amor no va a tener ningún poder. Usted, por ejemplo, cuando se hacían los matrimonios por conveniencia, se contrataban o se arreglaban los matrimonios, evidentemente el amor no tenía ningún poder. Lo que tenía poder allí era la familia, los ritos sociales, las alianzas entre familias, etc. Bien. Vamos a ver las preguntas y vamos por ahí. Corte de pelo, sí, ya tiene algunas semanas mi corte de pelo, Viviana era, Susana, perdón. Ricardo dice, aún hoy hay docentes que tienen pudor en responder preguntas de sexualidad de alumno y más aún de padres responder. Sí, la sexualidad siempre va a tener un componente de mucho pudor. Va a tener un componente de mucho pudor porque en general yo creo que lo que no hay que confundir es cuando yo les contaba la vez pasada qué es lo que me interesaba a mí, de qué me interesaba poder conversar. No es porque yo creo que hay que diferenciar el detalle, tipo qué cosa entra dónde y cómo, bien, de lo que es una sexualidad, ¿no? No es lo mismo hablar del coito, que usted puede ir a un médico. En todo caso, si alguien le pregunta, si un nieto le pregunta y usted dice yo no sé cómo explicártelo, vaya a la ginecóloga, al obstetra, al médico, pide una hora y le dice, mire, acá mi nieto necesita saber cómo tal cosa. Bueno, que se lo explique el médico si usted no le encuentra la forma. Tampoco usted se ponga en una situación de violencia así tipo, bueno, entonces yo te voy a explicar cómo, qué sé yo. No, porque no funciona así. Si usted no cree que puede hacerlo con suficiente claridad, lo mejor que se puede hacer es llevarlo a un ginecólogo, ginecóloga, a un obstetra, a un médico, decirle, mire, este joven, esta joven necesita saber algo respecto de este asunto. Ahí tiene, dele.
O yo me voy y usted deja que el médico y su paciente se arreglen, qué sé yo. ¿Qué le va a decir a usted? Vamos, seamos lógicos un minuto. Si apenas nosotros sabíamos algo de que lo vemos en la revista, imagínense, lo más erótico que yo vi de adolescente creo que era la revista Burda. Entonces, no tenemos mucha cancha para explicarle a un chico o a una chica de hoy algo respecto a la fertilidad, de cómo tener o no tener un hijo. Lo que sí podemos decir es, mire, protéjase, cuídese, un preservativo, un condón, no es solamente un artilugio para no quedar embarazado o para no embarazar, sino también es una forma de cuidado frente a las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual? Es cualquier enfermedad que se transmite por medio del contacto sexual entre dos personas. ¿Está bien? Luego, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se reconocen? De nuevo, va donde el médico. La gente hoy día hace muchas cosas, muchas consultas por Google, pero bueno, también están los médicos. Entonces le pide una hora a su nieto o a su nieta y que el médico le explique lo que es una enfermedad de transmisión sexual, cómo se evitan y por qué hay que evitarlas, obviamente. Primero, porque nadie está buscando enfermarse en una relación sexual. Segundo, porque si usted tiene alguna enfermedad sexual, lo que tiene que hacer es impedir contagiar a otro. Es como si usted tiene COVID. Si usted tiene COVID, ¿qué hace? Usa el barbijo, se lava las manos y se queda en su casa. No es que sale a andar por el mundo estornudando en la calle. No, bueno, exactamente lo mismo. Si tenemos una enfermedad que puede enfermar a otra o a otro, lo que debemos hacer es cuidarme y cuidarla o cuidarlo. Eso es responsabilidad. No tiene que ver con el amor, tiene que ver con ser un sujeto razonable, ético por último. Y entonces esas cuestiones, si usted no lo sabe explicar, usted diga, mira, yo la verdad que no sé, me supera, ok, está bien, se supera. Entonces busquemos juntos, y también es una manera por la cual uno puede llegar a comprender, a conocer y a saber algo sobre lo cual no sabe, y está bien que no sepa, no tiene por qué saberlo. Bien, ahora, la pregunta es, no lo sabe, ¿tiene que seguir en la ignorancia? No. Sepa. ¿Por qué? Porque eso le permite abrir la capocha, abrir la cabeza. Decir, y de paso, si se lo va a explicar el médico, usted se hace un poco el sonso, la sonsa y dice, yo también me quedo como para acompañar. Y ahí abre la oreja, pone el audífono al máximo y escucha lo que hay que escuchar. Y usted también pregunte, porque en realidad, como bien dice Ricardo, por allí el pudor también es por preguntar, por saber cómo, por cómo se podría y qué pasa si. Bueno, todas esas preguntas las puede responder un médico, si quiere. Yo no. Ricardo dice, buena serie lo que usted menciona. Sí, es muy buena. Véanla porque, gracias por el corte. Sí, gracias, mi corte de pelo está fabuloso. Es una serie. Se cuenta el poder del amor. Sí, viste que poderoso es el amor. Es poderoso, sí, es muy poderoso. Pero es muy poderoso y hay que sacarle de alguna manera para que efectivamente podamos reconocer su influencia. Hay que sacarle la magia, hay que sacarla, entre comillas, no toda, pero algo de magia hay que sacarle para que podamos efectivamente permitirnos preguntar cosas, ¿no? Por eso es una cuestión que uno tiene que resolver frente a las cuestiones de la sexualidad, ¿sí? A mí me parece hacer a mi hijo alumnos responder con respeto y amor. Sí, sí. No sé si, no sé si con respeto y amor, digo. Me parece que el tema es que responder con claridad, y lo que no hacemos en general cuando nosotros pensamos o nos hacen una pregunta respecto a la sexualidad, es que no la respondemos con claridad. En general me parece que nosotros decimos, bueno, pero hay que amar y el amor y qué sé yo, le hacemos un envoltorio como de celofán al asunto, cuando en realidad nos están preguntando algo muy simple. Te dicen, ¿cómo se tiene un hijo? Y haga el ejercicio después de esta tarde, haga el ejercicio, total, si no hay nadie alrededor no importa, pero usted intenta responder esa pregunta suponiendo que se lo están haciendo a usted. Le pregunta a un nieto, ¿no? Porque hoy día los nietos preguntan esas cosas mucho más fácilmente de lo que preguntaban a lo mejor hace 20 o 30 años. Y te pregunta, y te dice, Abu, ¿cómo se hace para tener un hijo? Bien.
Entonces, no, obvio, si no es vulgaridad. Entonces, lo que digo es, uno intente, y usted intente, así como un ejercicio casi de teatro, póngase frente al espejo e intente responder esa pregunta. ¿Cómo la respondería usted? Y en primer término, percátese de cuáles son las dificultades que usted tiene frente a esa pregunta. Algunas de esas dificultades, son porque uno no sabe bien, ¿me entiende? Por más que sepa cómo, no sabe, es como que te faltan un par de piezas para explicarlo. Otras veces por pudor, porque nos da como cosa decir, mira, incluso las palabras, ¿viste? Hablar de es como que nos complica. Entonces, lo que tenemos que percatarnos es, hay una dificultad, primero, por el saber si sé o no sé, ¿bien? La segunda es la dificultad del pudor, de la vergüenza, de un poco como que no sé cómo le voy a decir a mi hijo, a mi nene, a mi nieto, le voy a hablar de esto. Entonces cuando hablan en el colegio te dicen, no, en el colegio no te pueden estar explicando estas cosas a esta edad. Deje que el colegio haga lo que tiene que hacer. Si usted no sabe, entonces, porque no sabe, intente aprender. ¿Cómo se hace eso? Se va a su médico, o va al médico, pide una hora con el con la ginecóloga, con el ginecólogo, con el obstetra, con el médico, y se va con el nene y usted está ahí al lado, con su librito de apunte, ¿cómo es? Y a lo mejor usted se entera de algo que nunca supo en su vida. Bueno, pero se enteró, ¿y cuál es el problema? Y lo otro es el exceso de pudor. ¿Por qué? Y porque obviamente la relación que tenemos con nuestros cuerpos está de alguna manera obstaculizada o cerrada por muchos conceptos de bueno y malo, de sucio no sucio, de eso se habla, de esto no, ¿me entiende? Y es ahí donde tenemos que hacer las diferencias. Porque a veces lo que transmitimos, lo que vamos a transmitir, incluso los profesionales, ¿no? Porque los profesionales, viste, se las damos a veces de muy liberales, o nos la damos de muy liberales, pero en el momento de decir cuántos pares son 6 medias, nos hacemos un nudo. Y entonces transmitimos ideas erróneas, transmitimos moralidades, aun cuando lo hagamos de formas muy solapadas, transmitimos de eso no se habla, de nuevo, de maneras solapadas, tal vez con los tonos de voz, las miradas y eso transmitimos un de eso no se habla, de esto sí, acá sí, allá no, es poco, qué sé yo. Y entonces, en general, nos pasa muchas veces que condicionamos las cosas de las que hablamos a nuestras percepciones, a nuestras creencias, a nuestras ilusiones, a nuestras etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted le haga una pregunta, haga ese ejercicio, haga el ejercicio de responder y darse cuenta qué es lo que la frena, qué es lo que lo frena, ¿no? Si es falta de conocimiento o si es exceso de pudor. Y el exceso de pudor a veces está en relación también a que desconocemos nuestro cuerpo, ¿no? Una cosa, como bien dice Ricardo, que no usemos vulgaridades, pero a veces ni siquiera las palabras ni el nombre biológico de nuestros órganos corporales los manejamos con fluidez. Entonces nos da esta vergüencita tener el cuerpo que tenemos. No me refiero a la forma, a la estética ni nada de eso, sino a las partes que componen nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en ese sentido me parece que está bueno plantearse algunas preguntas respecto de nuestras sexualidades. Antes de plantearnos preguntas respecto a las sexualidades de los otros, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo? Mira, ¿cómo dos hombres? ¿Cómo dos mujeres? ¿Cómo este? ¿Cómo esto? ¿Cómo este? ¿Cómo aquello? Cuando en realidad muchas de esas preguntas o muchas de esas cosas las desconocemos respecto de nosotros mismos, ¿no? Respecto de nosotros mismos. Entonces, animarse a preguntar, a ir al médico, qué sé yo, ¿no? Trate que su médico no sea muy grande, porque usted le pregunta algo de esto, el médico va a quedar medio lelo. Bien, una mala relación con el propio que bloquea hablar. Sí, claro. Sí, y además las limitaciones que tenemos propias de nuestros roles, ¿no? Sí, como yo recuerdo que, qué sé yo, mi vieja un día le dijo a mi viejo, tenés que hablar con tu hijo. Mi viejo miró así como, ¿y de qué tendríamos que hablar? Mi viejo miraba hacia todo el mundo como, ¿de qué tenemos que hablar? Porque él no hablaba. Entonces, efectivamente, no, viste, él consideraba que no había nada de qué hablar. Y bien, porque ¿de qué me iba a hablar?
¿Qué iba a decir, no? Entonces, esas diferenciaciones que se hacían antes, la madre le hablaba a la hija de algo, el padre le hablaba al hijo de algo. En general lo que se transmitía era o prohibiciones, o se transmitían verdades a medias, o vedadas, o qué sé yo, no era no había un lenguaje que permitiera de alguna manera aclarar las dudas. A lo mejor se transmitían dudas, se transmitían no saberes, es decir, que alguien no sabía y te decía, bueno, qué sé yo, si estás en esa situación, no sé, hace lo que pueda, qué sé yo, no sé. Entonces, no había un saber respecto de... Primero no sabíamos cómo transmitirlo, y luego lo que sabíamos que había que transmitir nos parecía que no era eso. Entonces, siempre tendríamos alguna dificultad para hablar de ese asunto. Y luego me parece, para ir cerrando, que en general nuestras épocas, hoy día uno dice se habla de todo, pero tenga ahí como haga un recorte para hacer una pregunta. En general, cuando se dice se habla de todo, no se habla de todo. Los distintos momentos culturales, los distintos momentos históricos, los distintos momentos en que vivimos, las sociedades eligen de qué hablar y de qué no hablar. No es que se habla de todo, nunca se habló de todo. No es que los jóvenes de hoy, pero ya está, no. Siempre respecto a las sexualidades, entendida como las manifestaciones emocionales de los seres humanos, más allá de la relación sexual génito-vaginal, son reducidas. Entonces, cuando uno dice efectivamente, hoy día se habla de todo, yo le diría, tranquilicémonos un minuto, no se habla de todo, en ninguna época se habla de todo. Lo que hacen las épocas es, de alguna manera, determinar de qué se habla y de qué no se habla. Cuando se habla de todo es porque no se está hablando de algo, que es lo más importante. Entonces hay que poner mucha atención, me parece, en relación a el tema. Elba dice, cuando tenía cuando iba, hice algo inadecuado, como siempre. Otra vez. Dame un segundo, Elba. Ahí está. Cuando tenía séptimo grado en mi escuela, tenía la unidad, la continuidad de la vida. Hice una reunión de padres para explicarles, y algunas madres me dijeron que les diga yo porque ellas no se animaban a decirle a sus hijos. Claro, exactamente. Por eso te digo que muchas veces el rol de padre o de madre te autolimita para poder decir algo de esto, ¿no? Qué sé yo, había una época que elegían a un tío que era como el tío soltero, el más, qué sé yo, más vivo, si había alguno, que te contara algunas cosas, pero las que contaba, viste, un tiro al aire, te decía un par de idioteces, y con eso vos quedabas como más perdido que perro en canchebocha. Entonces, el rol que ocupamos dentro de un sistema familiar también condiciona las cosas de las cuales hablamos, la manera como las decimos, a quién se las decimos, el momento en que lo decimos, etcétera. Hay un montón de cosas. Qué sé yo, he escuchado historias de personas que la noche anterior al matrimonio, la madre la llamaba y le decía, bueno, a la hija, ahora te voy a contar un par de cosas. Y las cosas que decían eran, bueno, nada, un reglón, título a tenés que cuidar a tu marido, no sé, cosas que no tenían que ver propiamente tal con la intimidad. Y entonces algunas parejas se encontraron ambos en situación de intimidad, viendo cómo la resolvían. Otras no, bueno. Pero en general las sociedades también condicionan qué es lo que se va a decir y qué es lo que no se va a decir. Bien. Y sí, los docentes se supone que tienen una formación un poco más completa que la de los padres, ojalá, para poder hablar de los temas. Sí, claro. Sí, las distintas maneras de abordarlas. Claro, sí. Sí, en general yo creo que hay en eso de las primeras experiencias y las maneras de abordarlas, hay todo un folclore, si se quiere decir de alguna manera, que ha alimentado la imaginación de las huestes humanas durante siglos, ¿no? O sea, y se vuelven de alguna manera a actualizar en cada década. Cada década tiene su propio mito, su propio reservorio mitológico para encarar respuestas para las cuales no tiene palabras, ¿no?
Entonces, cada época crea su mito, eso es lo que de alguna manera creo que hay que tener claro, ¿no? Entonces no es que ahora se dice, se habla más, está más desprejuiciado. Los prejuicios cambian, la forma de consolidar los prejuicios han cambiado, pero siempre hay prejuicios en las sociedades, que es la manera como las sociedades se preservan de algunos temas, ¿no? Alba dice, hay libros para aprender a decir a los niños con naturalidad y claridad. Sí, 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 sí. Y uno se los compra y dice, lee el libro. Sí, sí, hay libros. Pero de nuevo, ¿no? Uno, para dar con un libro que más o menos hable bien del asunto y despeje dudas, tenés que ver varios, ¿no? Entonces, en general, las personas cuando se topan con libros que son más bien, vamos a poner ese arco entre científicos y menos científicos, si usted topa con un libro para niños que está hecho por biólogos, por químicos, no sé, por médicos, con dibujos, etcétera, y usted elogia, dice, no, esto yo no se lo voy a dar a mi nieto o a mi hijo. Y va de acuerdo a las creencias de las cuales usted participa, ¿no? Y entonces usted va de alguna manera filtrando la lectura, los libros, lo que usted dice, esa película no la vas a ver todavía, aquella revista no es para vos. Hoy día tal vez todas esas prohibiciones que circularon en relación a nuestra crianza, me refiero a la mía como tal vez a la de ustedes, de las cosas que podías ver, de lo que no podías ver, de que te decían que la película era para mayores de 16 y no entrabas, salvo que fueras amigo del tipo que chequeaba las entradas. No tenías otra manera de acceder a alguna información. Hoy día no, hoy día su hijo, su nieto se conecta con el celular y efectivamente todo lo que usted le dijo que no había que ver, él lo puede ver, es de libre circulación. Usted le puede colocar esos seguros de niños para que no vea determinadas páginas, pero seguramente él ya sabe cómo se saca. Entonces, la información de distinto talante, la apropiada tanto como la inapropiada, circulan de alguna manera. Viviana dice, yo me preparaba bien para hablar con mis alumnos. Seguro, seguro. No, hay personas que se preparaban para hacerlo bien. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. También es cierto, Elba, que muchas de las cosas que uno escuchaba en el cole, después cuando ibas a la casa, las chequeabas con tu familia y te decían, no, eso no es cierto, las cosas no son así, qué sé yo. Es como cuando te explicaban de alguna manera cómo se había creado el mundo y tenías un profe que era darwiniano, evolucionista, y te decía que se había creado a partir de una célula, de un no sé qué, de una partícula de carbono, otra de nitrógeno, no sé, silicio, etcétera. Y llegabas a tu casa y le decías, no, mira, el mundo no lo creó Dios, lo creó, no sé, un accidente que hubo por una serie de moléculas que se juntaron y hicieron puff, y entonces apareció el Big Bang y fue un mundo. Y tu madre te miraba y decía, no, Dios creó todo. Y vos tenías la duda que te carcome la cucusa entre creer el profe o creer a tu madre. Siempre ganaba mamá. Entonces, digo, lo que uno escuchaba en el cole, por más que se preparaba a lo mejor una docente, siempre estaba para ser chequeado con el saber de la casa, y ahí por allí nos topábamos con que en nuestras casas no era precisamente un nido de sabiduría científica, sino de algunos mitos, que crecimos todos con esos mitos, ¿no? Desde los más crueles hasta los más simples. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que usted guste? Nos faltan apenas unos minutos para cerrar, es el último encuentro del año. Ha sido un verdadero gusto, espero que lo haya disfrutado usted o ustedes. El año que viene, la propuesta que yo he presentado al CEPRAM tiene que ver con amores y elecciones, no EREC, elecciones, que es lo que hemos hecho esta última parte, hacerlo más extendido. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento empezamos a hablar de algunas cosas? ¿Cuándo se instituyen determinados temas? ¿Cómo es que aparecen? Pero, ¿por qué este afán? Porque me parece que cuando nosotros decimos ya somos grandes y hay ciertos temas a los cuales no le hemos hincado el diente en nuestra vida, tal vez es el momento para decir, mira, tal cosa. En donde yo no voy a entrar en la práctica de la sexualidad
de la intimidad. Me parece que es un terreno que compete a cada quien. Yo un poco me corro de ahí, no tengo ganas ni es de mi interés. Me interesa más bien esto, cuando en las sociedades comienzan a aparecer determinados temas. Por ejemplo, durante un montón de tiempo las personas no se besaban en público. Usted recordará seguramente. No se besaban en público. ¿Cuándo es que empezamos a besarnos en público, ¿no? En una plaza, por ejemplo. En una esquina, ¿no? Digo por las cosas más comunes. Pero hay una época en la que digamos, no se besaban las parejas en la calle. Todas las manifestaciones afectivas, amorosas, sensuales, estaban reservadas la intimidad, al encierro, ¿no? Al encierro me refiero a la casa. Entonces, ¿cuándo es que de repente, cómo fue que de repente aparece el beso? Y el beso en la calle, el beso en la plaza pública, ¿no? Y está atado de alguna manera a una serie de cuestiones que son la liberalización de la vestimenta, la aparición obviamente de la minifalda, el bikini, el traje de baño, etcétera, el acortamiento de la pollera, aparece todo un montón de momentos en los cuales algo de las prácticas amorosas comienza a hacerse pública, ¿no? Y entonces esto que nosotros de repente decimos, siempre es así, no es siempre, no ha sido siempre así. O antes no pasaba, sí pasaba, pero estaba reservado a determinados espacios, a determinadas edades, qué sé yo, ¿no? Entonces está bueno ver ese proceso por el cual determinadas cosas de nuestras vidas amorosas, sensuales, sexuales, eróticas, etcétera, comienzan a aparecer, ¿no? Lo que fue la aparición del porno en determinado momento, recordará esa película emblemática que era Garganta Profunda, digamos, qué sé yo, pero empiezan a aparecer determinadas cosas. Cuando aparece en el cine, por ejemplo, ¿qué hace que sea posible que aparezca en el cine un primer desnudo, como eran en su momento los desnudos? Recordará, qué sé yo, Brigitte Bardot, recordará los íconos del cine, y empiezan a aparecer en escena donde se muestra un hombro desnudo, y para eso está buena esa película para eso, Cinema Paradiso, porque allí vemos también es exactamente eso, como en el cine, o el cine es el vehículo por el cual muchas veces van a ir ocurriendo algunas situaciones referidas a las prácticas y al amor y a las conductas y comportamientos que nosotros toleramos o no toleramos en los ambientes públicos. Vea Cinema Paradiso con esta mirada, ¿no? Vea el rol que tiene el cura cuando corta los besos, vea el rol que tiene, en algún momento ya no le dan bola, bueno, pero entre que le daban bola y el tipo miraba primero la película y hacía así para que corten, y el momento en que le dejan de dar bola transcurre mucho tiempo, ¿no? Y ocurren las guerras y ocurre un montón de cuestiones. Entonces, me parece que para ir viendo cómo es que de repente nosotros vamos a ir hablando de algunos temas, o vamos a ir pensando algunas cosas, o nos vamos a plantear alguna pregunta respecto de cómo vivimos nuestra sexualidad, tenemos que pensar también qué es lo que va ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Para desculpabilizarnos también, ¿no? Para empezar a verlo sin culpa, o vernos a nosotros mismos sin culpas. ¿Vale? Minuto, vamos a ir acá. Exacto, Ricardo, vamos, muy bueno el curso, gracias Susana. Bien. Un prejuicio se refiere a la sexualidad y adulto mayor. Yo escuché varios adultos mayores que expresan no poder volver a enamorarse como si eso limitara la juventud. No, claro, sí, hay muchos prejuicios dando vuelta en relación a nuestras sexualidades y a las posibilidades de amar y de volver a encontrarnos como parejas. Una madre que nos fue a la reunión me mandó a decir, si yo tomaba vino para ir a clase y tomaba vino, no, dice Elvira. Muy rico, bueno, yo soy Alejandro, Susana, Andrés es el otro, Andrés es el hermoso, yo no. Susana Faraón, es muy actual para entender la discriminación y los cambios en la sociedad. Sí, también para que nosotros podamos de alguna manera activar formas de comprensión de los cambios que nos faciliten más que nos dejen fuera. Yo tuve una directora hace 4 años que me prohibía hablar de educación sexual. Sí, claro, sí. Hay una película argentina que mostraba una relación homosexual, fue un cimarrón en su momento. No la conozco, pero por allí, si te acuerdas del nombre, déjala y la vemos. Claro que las clases me ayudaron a pensar algunos temas de modo distinto y agradecer toda la dedicación que nos brindaste. Muchas gracias, Viviana, que estés bien. Para mí es un placer conocerte.
amenas e interesante. Mi deseo Feliciano, hermoso año para ti. Gracias, muy amable. Alba Valles, que les manda saludos a todos. Bien, que lo pase. No, no hay necesidad. No, no pidas perdón por eso. No es necesario. Reservemos pedir perdón para cosas que valgan la pena, ¿no? Te equivocaste de nombre, ¿cuál perdón? No hay por qué pedir perdón por eso. Eh, bueno, que tengan un muy buen miércoles. Son las 18:58. Que estén bien, que lo pasen lindo. Cualquier cosa, manden saludos, correos, preguntas. Hola Ale, se me pasó tu clase, gracias por los conceptos aprendidos, excelente, gracias María Cristina Alcina. Que lo pasen muy bien, nos vemos. Se llamaba Adiós Roberto, actuaba Carlos Calvo. Ajá, bien. Sí, hay varias películas. En Netflix está La muchacha danesa, que es una excelente película si quieren verla. Y creo que da una mirada sobre las operaciones de cambio de sexo, que es muy linda, que es muy buena, pero está muy bien hecha la película, así que si por ahí la localizan en Netflix, se llama La muchacha danesa, mírenla, véanla, está buena, está muy bien hecha, está bien tratada, sin golpes bajos, así que véanla muy bien. Gracias Vivi, que lo pases bien. Gracias Tata. Bueno, nos vemos, que lo pasen bien, disfruten la tarde.